reconfiguración, digamos, en los mercados de los combustibles fósiles y las sanciones que se empiezan a dar de países de Occidente a Rusia generan que, digamos, se busquen otros mercados y Rusia busque otros mercados de carbón, empieza a exportar a China, algo a India, pero China e India también empiezan a aumentar su propia producción de carbón para dejar de depender, digamos, de los mercados globales, y todo esto también genera un aumento de los precios vimos cómo hubo una crisis energética en los países de Europa por el aumento del precio del gas, y ahí es donde entra otra vez a jugar un rol importante el carbón por el reemplazo del gas para la generación de energía. Entonces empezamos a ver aperturas de plantas que ya se habían cerrado, o cuando se posponen, digamos, las fechas de cierre de algunas de estas plantas. Entonces, en este escenario se genera mucha expectativa alrededor del regreso del carbón, ¿no? Porque ya veníamos de un consenso amplio de que había que salir del carbón, y había muchas políticas que ya se estaban tomando en países del norte global respecto a la salida del carbón. Y entonces en este último año se empieza a generar como esa expectativa de que ahora se va a necesitar mucho más carbón del que se produce para atender esta crisis energética, ¿no? Sin embargo, luego de hacer un balance en el 2022, lo que se encuentra es que no ha habido una escasez estructural en el mercado de carbón. Simplemente lo que pasó fue como una reconfiguración del mercado, como les contaba. Rusia con las sanciones entonces empieza a exportar a China, y digamos que los países empiezan a reorientar un poco la comercialización del carbón, pero lo que se ha visto es que en el corto plazo sí ha habido un aumento de los precios que se puede mantener hasta mediados de esta década, pero de todas formas las tendencias de mediano y largo plazo es que nuevamente el carbón va a declinar. O sea, es una actividad que va en declive, y esta es una de las razones más fuertes para entender que no es por ahí la vía de los países productores y exportadores, sobre todo en términos de apostar por nuevos proyectos de carbón. Y digamos que la Agencia Internacional de Energía, basados en estas mismas políticas de los países para descarbonizar sus economías, plantea que la demanda en un escenario, digamos, modesto o moderado, la demanda de carbón igual va a decrecer en un 50% hacia 2050, o en un escenario de transición más acelerada incluso puede llegar a ser mucho mayor el crecimiento. Entonces, y esto va a suceder porque, de todas formas, en el corto plazo los países optaron por carbón porque era el sustituto que tenían a la mano, pero en paralelo se está viendo que los países aceleraron justamente la forma de impulsar energías renovables que puedan reemplazar, digamos, esta generación de energía a base de combustibles fósiles. Entonces, realmente en el mediano y largo plazo, las proyecciones se mantienen en que va a haber un declive estructural del carbón. Entonces, en este marco internacional, los países se enfrentan a distintos riesgos, los países productores y exportadores de carbón. Y creo que en la sesión anterior muchos de ustedes ya los planteaban, ¿no? Riesgos, por ejemplo, y este es uno de los riesgos que creo que vemos en Colombia y también se ha visto mucho en países en el África, por ejemplo, de alteración, modificación de las apuestas de los países respecto al carbón. Entonces, lo que se veía, por ejemplo, antes de la crisis en un país como Sudáfrica, era que, por ejemplo, en el 2021 Sudáfrica ya había conseguido financiar la transición energética justa a través de estas alianzas de transición energética justa, en donde Alemania, Francia, Reino Unido y países de la Unión Europea estaban dispuestos a financiar estos planes de transición. Indonesia, por ejemplo, también había visto digamos, los impactos del decrecimiento de sus exportaciones y estaba usando el carbón en el mercado local, pero estaba tomando la decisión de no abrir nuevas o detener la expansión de nuevas minas de carbón. Ahora, con este nuevo contexto, pues, como les digo, se revierte esta tendencia y
gana digamos, en estos debates de países y en debates más globales, algunas narrativas que también las hemos visto en nuestro país. Entonces, la primera es que dicen, no es buena idea eliminar el carbón por cuestiones de seguridad energética, vean lo que les pasó a los países de la Unión Europea. La segunda narrativa, que también creo que la hemos escuchado en Colombia, es como, es importante usar esta renta para nuestro propio desarrollo, y ese viene ligado a la narrativa que se dio sobre todo en países del África y acá también, en donde dice es legítimo usar las rentas del carbón, pues porque los países del norte global son los mayores responsables en las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, estas son narrativas que se están instalando, y en Colombia en cierta medida también, y vemos que hay una necesidad de generar pues como un impulso de unas contranarrativas que nos ayuden con estos argumentos a, digamos, frenar un poco esa tendencia. Y bueno, y toda esta situación pues también le dio ventaja a los actores, empresas o actores pro carbón, digamos, a seguir argumentando en pro de continuemos por este camino de apuesta hacia el carbón. Y eso, en realidad, el riesgo es que los países terminen tomando decisiones de política, de regulación, que aleje justamente al país hacia el camino de la planeación de la transición, y más bien lo profundice digamos, hacia esta vía de extracción de más carbón. Tenemos riesgos en inversiones adicionales en el sector de carbón, y estos riesgos asociados a lo que llamamos los activos varados. Entonces, cómo estas inversiones, como vemos en el mediano y en el largo plazo, en carbón va en declive, pues estas inversiones van a perder su utilidad, ¿no? Su rentabilidad, y entonces aquí hay un riesgo para los países y para quienes apuesten, digamos, por ir por este camino. Y gran parte, lo que se prevé es que gran parte de las operaciones de las minas se van a volver excesivas, o sea, van a ser redundantes, y esto va a implicar que también en el mediano plazo pues el precio tienda a bajar, y entonces esto también va a ser pues un desincentivo pues para el consumo de carbón. Y ahí hay un punto importante, como les digo, en el corto plazo ahorita los precios pueden estar muy altos, ¿cierto? Pero en el mediano plazo, en el largo plazo ya empieza a bajar. Entonces se ve un desfase con, por ejemplo, estas inversiones. Si un país como Colombia apuesta por un nuevo proyecto, pues el nuevo proyecto puede tardar 10 a 15 años en su fase de exploración y de explotación, más todas las inversiones que tienen que hacer en infraestructura, y cuando este ya esté, digamos, operando en el mediano plazo, pues hay un desfase porque ya los precios van a bajar y la demanda seguramente también, ¿no? Entonces, aquí vemos que hay como una decisión que puede ser desatinada. Bueno, hay riesgos que ustedes también los tienen muy claros sobre los impactos sociales, ambientales, económicos de las regiones productoras. Ustedes aquí los han presentado, y el riesgo mayor es que si seguimos apostando por el carbón, pues va a seguir esa dependencia a la actividad de carbón de las regiones productoras, y eso nos va a dejar de empezar a planear una diversificación económica, ¿no? Y también, digamos, nuestros países del sur global enfrentan retos adicionales por la debilidad que tenemos en nuestras instituciones, y en el manejo, pues, como la presencia y la fortaleza de las competencias de las entidades subnacionales para jalonar estos procesos. Bueno, y ya para finalizar, hay un riesgo que también creo que es muy latente en la Guajira, y es que se tome la decisión de pasar como de un commodity a otro, ¿no? Porque pues el otro, digamos, sobre todo en temas de minerales de la transición, los minerales críticos, entonces pues también están a un precio atractivo que hace pues que traslademos el vacío que pueda dejar esta renta de carbón hacia otro
commodity, que tampoco genera valor agregado, que tampoco, digamos, genera diversificación de la economía y más bien trasladamos una dependencia a la otra. Entonces, son estos escenarios o estos riesgos que nos parece clave que un país deba tener en cuenta a la hora de tomar una decisión de apostar por una economía del carbón en este escenario actual y sobre todo en un escenario de mediano y largo plazo que nos está mostrando que sigue, el carbón va en declive y va a salir, ¿no? Entonces, estos son argumentos importantes a tener en cuenta. Y para finalizar, respecto al tema en Colombia, nos parece que esta metanarrativa sobre la transición justa debe incorporarse mucho más en la sociedad civil, articular, por ejemplo, esta iniciativa del norte del país con otras iniciativas, o por lo menos socializar mucho más los impactos de una transición que se están viendo en el norte del país a otros escenarios, porque digamos que lo importante es que la sociedad civil incorpore la transición energética justa como un proyecto político de la sociedad civil. Claro, la sociedad civil es heterogénea y no toda la sociedad civil va a estar pues apostando por la transición energética justa, pero sí necesitamos que haya mayor cohesión, digamos, de los territorios para que podamos jalonar y exigir, digamos, la planeación y la implementación de la transición energética justa y también de la transición más desde el nivel territorial. Estamos en el Congreso ya en las últimas definiciones del Plan Nacional de Desarrollo. Estamos ahí desde antier, prácticamente 14, 15 horas trabajando con todo el grupo del Ministerio de Minas, de la Agencia de Minería, la UM, el Agencia de Hidrocarburos, tratando de que los artículos que propusimos para el Plan de Desarrollo pudieran quedar y se pudieran aprobar. Desafortunadamente, pues las cosas han sido muy complicadas. Anoche mismo, una muy pequeña intervención del ministro de Minas encargado por solicitarle a los congresistas que estaban hablando sobre esos artículos que leyeran con un poco más de cuidado lo que decían los artículos, le ordenaron salir del recinto. No hemos podido intervenir como quisiéramos intervenir para defender un poco más las cosas que llamamos, incluso entre esos un artículo que habíamos propuesto desde el principio del Plan de Desarrollo, que era que no se entregaran más contratos de minería a cielo abierto para el carbón, no más minería a gran escala de carbón en el país. Ese creo que era el artículo clave que se empezaba a solucionar todos esos problemas que estamos comentando hoy aquí. Desafortunadamente fue eliminado, casi que arrancando el debate, y hoy no tenemos como un instrumento jurídico a través del cual la Agencia Nacional de Minería puede decirle a un proponente que no más minería a cielo abierto de carbón en el país. Entonces, pues hubo un malentendido, arranco presentando mis excusas, pero aquí estoy para contestar y comentarles un poco en qué vamos. Otro artículo fundamental que fue eliminado anoche fue el tema del artículo que tiene que ver con la transición energética. Nada más y nada menos que ese artículo. Anoche en la Cámara lo eliminaron, perdimos por votos, pero no tuvimos oportunidad siquiera de explicarlo. Entonces hay también una gran oposición en el Congreso de la República para ir un poco más allá en estos temas. Es un golpe duro porque ese artículo prácticamente nos daba la luz de por dónde íbamos a seguir. Obviamente no nos quedamos ahí, tenemos otros instrumentos, pero nos había gustado muchísimo que tuviera la fuerza de ley, un artículo ya directamente Plan de Desarrollo. Pero bueno, no nos damos por vencidos, seguimos en la lucha. El otro tema por el cual también quiero comentarles, voy a ser un poco medido en lo que exprese, es que pues tenemos ya anuncios de demandas
internacionales contra esta nueva agenda, esta nueva visión de la minería en el país, razón por la cual no puedo referirme en este evento a empresas en concreto o a hechos muy concretos, porque cualquier cosa que diga yo hoy de aquí mañana puede ser utilizado en mi contra, de manera que voy a ser un poco parco en esa materia. Muy rápidamente, pues desde antes que entrara el periodo de campaña, ya veníamos trabajando el documento que tiene que ver con la transición energética, y la base de todo ese documento de transición energética era el reconocimiento de que no teníamos otra alternativa distinta que empezar a combatir los efectos del cambio climático en Colombia. Y eso implicaba ya para nuestro caso concreto empezar a descarbonizar la economía. Y estaba desde allí el tema de pasar de una economía extractivista a una economía productiva, que implica, ¿cierto?, empezar por dejar enterrados los recursos de hidrocarburos y hidrocarbono y del carbón. De ahí pues surgieron, ya cuando estando el presidente Petro en el gobierno, las propuestas definitivas de que no habría más contratos para exploración y explotación de hidrocarburos, y también en minería dijimos no va a haber nuevos contratos para minería a cielo abierto en el país. Y hago un paréntesis chiquito. Hoy tenemos 5.400 solicitudes de títulos mineros en la Agencia Nacional. 5.400. Pero ninguno de ellos es una solicitud sobre minería a gran escala. Todos los proyectos que hay de carbón, todas las solicitudes que hay sobre carbón son de pequeña y mediana minería. No hay ninguna a minería a cielo abierto. Entonces, o no hay más carbón en las magnitudes como fue encontrado en el pasado en Guajira o Cesar, o simplemente los empresarios han entendido que no es la idea de este gobierno entregar nuevos contratos, o las empresas mismas empiezan ya a ver que el tema del cambio climático y la resistencia social que hay contra ese tipo de empresas, pues las han llevado a que muchas de ellas en el mundo estén cambiando su objeto, carbón por transición limpia. Eso ya lo hemos visto en algunas compañías, pero les dejo ese tema. De manera que el compromiso del gobierno pues sigue siendo enorme, gigantesco, fundamental. De pronto ustedes escucharon la semana pasada la intervención del presidente Petro en Naciones Unidas, hablando con comunidades indígenas del mundo, como evocando a Benito Covaría, hablaba del enorme riesgo al que nos enfrentamos y continuamos por el sendero del extractivismo, ¿cierto? Sacar hidrocarburos es quitarle la sangre a la madre tierra, decía el presidente Petro, y nosotros, los que estamos en el gobierno, estamos en esa misma línea. De manera que una situación muy fácil de ello es cuando yo llegué en septiembre del año pasado, habían 7.400 títulos mineros, hoy hay menos de 7.200. Eso significa no solamente que hemos depurado el catastro minero, sino también en una intención de ser mucho más rigurosos en la entrega de títulos mineros, observando sobre todo los determinantes ambientales del territorio. Antes a esta agencia se le calificaba por la cantidad de títulos que entregaba cada año. Por eso hace unos años alcanzamos a tener más de 12.000 títulos. Hoy tenemos 7.000, y está dentro de esta tarea nuestra, pues observar al 100% lo que la orden judicial que emana del Consejo de Estado de algo que ustedes ya deben conocer, que se llama la ventanilla minera. Y eso fue una tabla de salvación gigantesca, porque eso es lo que implica hoy, y que debe quedar muy claro para todos, es que nunca más se entregará un título minero en una zona donde haya una prohibición o una restricción ambiental. Porque antes de entregar un título minero, el proponente debe anexar una certificación ambiental en el cual la autoridad competente ambiental lo diga si hay un determinante ambiental o no. Pero además nosotros, en la Agencia Nacional de Minería, podemos hacer un doble chequeo de esa decisión judicial, porque nuestra plataforma minera la hemos ido cruzando con las plataformas que hay también, que vienen del Ministerio de Ambiente, donde se han ido tomando límites y determinaciones ambientales en los territorios, de manera que tenemos una doble forma de darle vía libre a aquellos títulos mineros. No hay ninguna otra alternativa, que están en sitios donde se puede hacer minería, pero también rechazar
títulos mineros que hoy están en parques naturales, en páramos, en humedales, etc. Entonces creo que vamos por un buen camino, no es todo lo que quisiéramos, pero nunca más se entregará un título minero en este país en un área donde haya un determinante ambiental. Eso con respecto a títulos mineros. El tema de carbón, pues ya lo habíamos asegurado en una descripción, pero también hay una cosa que tenemos que tener en cuenta, y es que llevamos 20 años de profundización de un modelo extractivista rampante. Se entregan títulos simplemente porque el área estaba libre, y ahí se entregaron muchísimos títulos en áreas donde no deberían estar esos títulos, sin ninguna otra consideración social ni ambiental, etc. Entonces eso es lo que tenemos en este nuevo gobierno, es enfrentados prácticamente a 20 años de construcción de un modelo extractivista que la verdad es muy difícil de aplicar, muy difícil, muy complicado. Cualquier simple pronunciamiento con respecto a una compañía minera que no debería estar ahí, o que vamos a iniciar un proceso de caducidad, un proceso de multa, inmediatamente la respuesta es la amenaza de demandas internacionales. Y no queremos exponer el país tampoco a demandas internacionales, ya tenemos varias de minería, pero digamos, lo que quiero significar es que este otro modelo dejó tan metido el tema de la política y de esa regulación extractivista que ahora prácticamente la autoridad la tenemos amarrada, no podemos avanzar mucho más allá ni tan rápido como quisiéramos en el camino que estamos trazados en esa nueva visión de la minería en el país. Estamos amarrados, son unos grilletes gigantescos que nos impiden avanzar mucho más rápido de lo que quisiéramos. De manera que hoy subsisten en el territorio títulos mineros sobre los cuales, excepto hacerle una fiscalización rigurosa en lo minero, en lo ambiental, la verdad no estamos a brazos cruzados, no tenemos herramientas simplemente para desconocer derechos, y el presidente Petro lo ha dicho claramente. Vamos a respetar los derechos que se han ido adquiriendo en esos títulos mineros, los derechos que hay en licencias. Lo ambiental no hay derechos, pero tenemos derechos que han sido unos contratos que han suscrito con el Estado, y no es fácil desconocerlos porque inmediatamente eso implica demandas en cortes internacionales y no quisiéramos llegar allá. Tenemos hoy ya varias amenazas de demandas porque hemos decidido actuar. Me he reunido con empresarios mineros y les he dicho, les reconocemos sus derechos, pero les vamos a exigir el 100% de sus obligaciones, y andamos en eso. No puedo hablar de empresas privadas, pero por allá hemos actuado. Aquí nomás en la provincia de Cundiboyacense tengo cerrar varias minas porque no cumplen requerimientos ambientales, y que van a sacar 2.000 personas a la calle. No importa, pueden ser 3.000, están en su derecho de salir a protestar, pero ante todo en un gobierno de la vida que se está en primera instancia, tenemos que proteger a nuestros trabajadores mineros de las minas, donde no hay ninguna obligación ambiental. El fallo del Consejo de Estado pues ha sido para nosotros fundamental, nos da un paso importante hacia adelante, pero tenemos un pasado todavía muy difícil de cargar. De todas formas, sí, hay varios instrumentos a través de los cuales seguimos avanzando. Uno de ellos es la modificación al Código de Minas. Hemos decidido el Ministerio de Minas y la agencia no reformar el Código de Minas. Nosotros vamos hacia la expedición de una nueva ley minera, porque el Código de Minas tiene unos principios activos transversales, como por ejemplo el principio de primero en el tiempo, primero en el derecho, o el tema que es de que toda la minería es de utilidad pública e interés nacional. Y esos son transversales en todo el Código de Minas, Ley 685 de 2001, de manera que si lo dejamos, ¿cierto?, es prácticamente empezar a reconocer que esos dos principios subsisten. Así que la decisión del Ministerio de Minas y de la Agencia de Minería es: no vamos a reformar la ley 685, el Código de Minas de la Ley 685, vamos y estamos trabajando en la expedición de una nueva ley minera. Ese es el camino. Eso se ha venido construyendo. Hoy tenemos las grandes líneas
pero todos ustedes están invitados a finales de este mes a participar en la gran convención, en la gran cumbre minera, donde vendrán delegaciones de todo el país a decirnos, a comentarnos, a expresar sus opiniones sobre la minería en Colombia. Y de ahí ya procederemos a tener un cuerpo un poco más articulado del Código de Minas, que obviamente saldrá para comentarios, que obviamente tendrá la consulta previa. Ya hemos adelantado conversaciones con todas esas organizaciones de comunidades étnicas y de afros para que, en reconocimiento de su derecho, procedemos antes de llevarlo al Congreso, a sentarnos con ellos y a cumplir con una exigencia que es esta, no solamente exigencia de ley, sino moral. Ellos son parte del territorio y deben tener el derecho a que sean consultados también cuando se expidan normas o se inician proyectos que pueden afectar sus formas de vida. Ayer o antes se presentó un código de minas que obviamente pasó por encima de la consulta previa. No creemos que tenga mayor futuro. Entonces vamos por ese camino. A finales de mayo los esperamos, los invito que vengan, hagan incluso traigan documentos escritos súper bienvenidos sobre cuál es la idea de crear un nuevo consenso respecto al manejo de los recursos naturales no renovables, que a cambio, en un contrario a la ley 85, que fue planeada por aquí por un grupo de abogados, mineros, etcétera, hoy tengamos una ley que nazca del territorio, que nazca de las bases. Ya se me está terminando el tiempo, tenía 500 cosas más que decir, pero me voy a parar ahí señalando solamente una última cosa. En respuesta a una nueva visión de la minería en Colombia, en respuesta a una nueva visión que tenemos respecto a los derechos fundamentales de todos los ciudadanos en el país, recientemente creamos en la Agencia Nacional de Minería un grupo. Ya había un grupo socioambiental, hoy lo ampliamos. Ese grupo se llama Grupo Socioambiental Étnico de Derechos Humanos y Género. Eso no existía en la agencia y eso responde al interés fundamental que tenemos de que no solamente nuestra tarea es entregar títulos, sino que si lo tuviésemos que hacer, como va a ser el caso en minerales estratégicos, sean títulos enmarcados en los derechos ciudadanos, en las decisiones de las altas cortes respecto a este sector, acuerdos tan importantes como el acuerdo de Escazú, Minamata, etc. Esa va a ser la nueva ley minera, de manera que se creó este grupo allí, que va a empezar a entregar insumos, ¿cierto?, en estas materias que deben vaciarse en la nueva ley minera. Precisamente por esta apertura, por decirlo así, es lo que no queremos, que un proceso minero se extienda a Cañaverales, y es porque por la calidez que tiene Cañaverales como su gente, el ambiente, la cultura, la forma de ser que están. El cañaveralero es muy dado a abrir los brazos a las personas que llegan, a que las personas que llegan se sientan en confianza, que esas personas disfruten de un paisaje que está muy cerca a la serranía del Perijá. Creo que tengo buena voz, ¿no? Porque aquí, a la serranía del Perijá, y que dentro de ese paisaje exista un ecosistema, y dentro de ese ecosistema exista una reserva forestal protectora en la cual se encuentra un hermoso manantial, que es el manantial para nosotros el más bello del mundo, porque como Cañaverales es un paraíso, es nuestro paraíso, es la magia impasta, como decimos nosotros los cañaveraleros. Es simplemente vivirlo, es simplemente llegar y sentir ese ambiente de paz, ese ambiente de tranquilidad. Por eso exhorto a cada uno de ustedes a que en algún momento de sus vidas puedan llegar a Cañaverales. Están cordialmente invitados para que puedan sentir lo que yo hoy les estoy transmitiendo, porque no es fácil transmitirlo sino vivirlo, así como decimos nosotros en la costa, quien lo vive es quien lo goza con el carnaval. Bueno, allá en Cañaverales, si ustedes lo viven,
lo van a gozar y lo van a sentir. Y esa invitación se la hago también al doctor Álvaro Pardo, para que ellos sientan ese sentir del cañaveralero, y no solamente del cañaveralero, es del guajiro, es más de ese colombiano, de aquellas comunidades tanto de Santander, veo aquí que hay de Cauca, de todas partes del país, que tienen ese mismo sentir, y es de que los procesos o el extractivismo no se extienda a otros territorios, porque nosotros tenemos el mayor ejemplo. ¿Y cuál es? Es el del departamento, en el departamento El Cerrejón, aunque también tenemos otro muy cercano que es en el Cesar. Porque nosotros siempre consideramos, ¿por qué no considerar a Cañaveral ese eslabón mágico de ese paraíso? Pues que sea la conexión entre la Sierra Nevada y la Serranía del Perijá. Ese paraíso en donde lo fundamental que hace es producir agua a través de ese manantial, en donde lo fundamental que hace es escribir canciones al ambiente, escribir canciones a la mujer, al amor, a la familia. Ese paraíso que lo que hace es producir que sí energía en este proceso de transición, pero esa energía que produce a través del alimento, porque somos una despensa agrícola y folclórica del departamento, pero también del país, porque tenemos esa capacidad de que todos nuestros músicos, todos nuestros escritores, todos nuestros cultores hacen esa presencia nacional e incluso internacional. Entonces tenemos ese sello. Por eso les digo a ustedes, entiéndanos para que ustedes puedan comprender el porqué en estos procesos de transición no es necesario de que el extractivismo, sobre todo minería a cielo abierto, en este caso Bex Coal Company, a través de un grupo inversor, Yildirim turco, quiera llegar al territorio. Creo que estamos en un proceso de descarbonización, en un proceso en donde, como lo decía el doctor Álvaro Pardo, el presidente, que todavía seguimos confiando en él por este tipo de argumentos que da a nivel nacional, y sabemos que las situaciones son muy críticas, no es fácil como que manejar esa maquinaria política que históricamente ha venido manejando al país, pero nosotros también tenemos esa potestad ciudadana de tener que dar ese respaldo y de exigir, porque es que a esas personas que nosotros colocamos ahí en el Senado fuimos nosotros, a través de nuestro voto, quienes le dimos la posibilidad de poder llegar, y tenemos la posibilidad también de exigir. Lo digo, ¿por qué me meto a esto? Porque es que realmente cuando el doctor Pardo una vez dice, wow, algo que teníamos como que la ilusión, la esperanza de que fuera algo fundamental para fortalecer o apalancar estos procesos, pues en el plan de desarrollo, un mero artículo, lo derogaron. Pero no nos podemos sentir que perdimos la pelea. Tenemos que seguir dando la batalla para lograr este objetivo, y el objetivo es que se puedan lograr muchísimas otras cosas, pero también sabemos, doctor Pardo, de que existen otros mecanismos que podemos utilizar y que Cañaverales, La Guajira, lo piden, porque nosotros no queremos seguir siendo esa zona en donde se siga haciendo desplazamiento, se sigan muriendo niños, se siga disminuyendo la frontera agrícola, porque Cañaverales tiene esa posibilidad de que esa frontera agrícola se mantenga, pero se mantenga con un propósito, porque es que nosotros consideramos que allá, en ese puntito, esa célula del mundo pequeña, pero que puede tener la capacidad de producir alimento, que es una necesidad, y no solamente de alimento, también de agua, porque son varios escenarios que a veces no se hablan, pero que sí sabemos que la minería a cielo abierto y en su defecto la minería también subterránea genera un caos. ¿Por qué? Porque seca ríos. Eso no es una mentira, eso lo podemos ver en La Guajira. ¿Para qué ir a otro lado? Esos desarrollos, nosotros, a pesar de nuestras dificultades, preferimos seguir estando de la forma como nosotros nos encontramos en Cañaverales. Por eso decimos al gobierno nacional, apóyennos, sí, pero tengan herramientas para poder seguir cultivando. Nosotros no somos de vocación minera, somos un pueblo de vocación agrícola, que tenemos la capacidad de poder producir alimento para quienes,
Es más, tenemos la capacidad de poder ayudar al gobierno nacional en una crisis humanitaria que tiene el departamento de La Guajira. Y esa crisis humanitaria es ¿por qué? Porque no hay agua, una crisis humanitaria porque no hay forma de producir alimentos, una crisis humanitaria porque no hay accesibilidad, bueno, al agua, a las vías, una gran cantidad de cosas porque es un departamento olvidado. Pero ¿cómo quitarnos la oportunidad a nosotros? Incluso en niveles de costo-beneficio sería muchísimo más factible, señor Pablo, de que nosotros produjéramos el alimento y a esa zona del centro y del norte de La Guajira poder llevar ese tipo de alimentos. ¿Por qué quitarnos esa oportunidad? Si nosotros allá, ¿en qué momento nos han preguntado si nosotros queremos ser mineros? Si eso es lo que nosotros hemos sido históricamente, una población así, mansa, sana, tranquila, como lo refleja el manantial. Eso es lo que somos nosotros, abiertos a que las personas que lleguen se sientan cañaveraleros como nosotros, que se sientan identificados, que Cañaverales es el mejor paraíso y el mejor vividero del mundo para cada uno de nosotros. Es que no es lo mismo vivir, y con respeto lo digo, vivir de pronto aquí en Bogotá, que tú fácil te puedes trasladar de un lugar a otro, de un edificio a otro, a que nosotros allá, a pesar de que las calles no estén pavimentadas, a pesar de que las calles no tengan una buena iluminación, pues eso es el sentir, eso ancestralmente tiene unas recordaciones para nosotros inmensas, que ni siquiera se lo imaginan. Es importante de que nosotros en Cañaverales sigamos existiendo para nosotros los cañaveraleros, pero también sabemos que es importante que nosotros sigamos existiendo para el entorno de los pueblos que están alrededor de Cañaverales, y muchísimo más para la necesidad humanitaria que tiene el departamento de La Guajira. Justamente hemos estado internamente hablando, claro, nuestro énfasis, como vieron, es la identificación de distintos riesgos de los países para avanzar en esta ruta de transición, y justamente con las colegas de AIDA hemos estado pensando que los riesgos legales son uno de los que poco se han, digamos, explorado a nivel internacional y pues también nacional. Justamente el director Pardo pues lo mencionaba claramente, ¿no? Ya se nos vienen demandas internacionales por medidas que podamos tomar, ¿no? Que quieran andar en el ritmo de la transición energética, y que justamente hay tratados bilaterales o bueno, que puedan hacer que saquen, digamos, estas demandas, digamos, a tribunales internacionales. Entonces, hasta ahora es un tema que queremos empezar a trabajar con los colegas de AIDA, y que nos parece que puede contribuir bastante a la discusión en el país, y sobre todo apoyar bastante la iniciativa del gobierno para buscar alternativas de cómo resolver o subsanar, digamos, estos retos que se vienen en términos más legales. Pero respecto al tema anterior, a mí me gustaría complementar, y estoy de acuerdo con lo que plantea el director Pardo en varios temas. Uno de ellos es el tema de que el país, el Congreso sobre todo, ha avanzado muy poco en la implementación o el acatar las sentencias de la Corte Constitucional, y yo siempre he sido partidaria de que la Corte Constitucional fue un actor muy relevante para analizar cómo es el proceso de toma de decisiones en el sector minero, y cómo dice la Corte que evidentemente hay una ausencia de competencias y de un rol de las entidades territoriales en este proceso de toma de decisiones, cuando la Constitución dice que los recursos del subsuelo son del Estado, y el Estado pues es nivel nacional, pero también es nivel territorial, ¿no? Autoridades regionales y locales. Entonces, estas entidades territoriales han estado por fuera de la toma de decisiones en el proceso de adjudicación de títulos mineros, y la Corte Constitucional lo identifica, además que identifica los vacíos que existen en mecanismos de participación ciudadana, y por eso sale esta sentencia en donde se habla de esta ley de coordinación y concurrencia que no
no se entiende mucho qué es, ¿no? Pero en realidad lo que es que la Corte está revisando el principio constitucional del artículo 1, donde dice: Colombia es un Estado unitario, pero también es descentralizado y con autonomía territorial. Entonces, esos principios entran en tensión y la Constitución no logra aterrizarlo, eso cómo se hace, cómo se articula la entidad territorial con el nivel nacional, por lo menos para el tema de proyectos de minería, ¿no? Y eso mismo hace que las entidades territoriales no tengan competencias en el proceso de toma de decisión ni de desarrollo de un proyecto minero. Las competencias son bastante limitadas de una autoridad local. Entonces creo que por ahí hay un camino amplio por andar, y en el marco de lo que plantea Álvaro Pardo sobre una nueva ley minera, creo que hay muchas oportunidades desde la sociedad civil y desde quienes han trabajado estos temas para empezar a proponer cuál debería ser el rol de una entidad territorial y cómo deberían ser los mecanismos de participación, no solo en la toma de decisiones de adjudicar un título, sino en el desarrollo de todo el proyecto minero. Y por último, vuelvo a regar, yo soy partidaria de que la sociedad civil colombiana es una sociedad muy fuerte, y he estudiado bastante los repertorios de actuación de la sociedad frente a las oposiciones a los proyectos mineros. Por ejemplo, estudié bastante el caso de la Colosa, y si uno se va a todos los antecedentes de la Colosa, uno se da cuenta de que las comunidades generan alianzas con sociedad civil, con organizaciones internacionales, con personas que están en el Congreso, y generan estas coaliciones para frenar, ¿no? Ya el título estaba adjudicado, ya la empresa estaba haciendo su proceso de estudio de impacto ambiental, pero generan un contrapeso tan importante, y ustedes saben que de allí es que surge una consulta popular, usan distintos mecanismos para frenar y bloquear de cierta forma la entrada de un gran proyecto minero, que recuerdo que Uribe dijo que era el proyecto más grande e importante del país en términos de oro. Y vean hoy en día qué pasa. Obviamente esa es una lucha que toma años, pero es la capacidad que tiene la sociedad civil, el tejido social, la capacidad organizativa para frenar lo que pueda ser el avance de un proyecto. Entonces este es un mensaje también para las comunidades de La Guajira, de que sí hay cosas claras, eso implica recursos, implica esfuerzo, implica mucho trabajo, pero yo creo que sí se puede lograr. Y con lo que estaba manifestando Juli y Federico, pues nosotros nos tenemos que sentir muy agradados, muy orgullosos por todo lo que ha sido este proceso de consulta previa en nuestro territorio. La verdad que Cañaverales lo primero que tuvo que ver o focalizarse, mentalizarse, es considerar que las consultas previas no son un efecto mercantilista, así como lo tratan de ver o de manifestar o de realizar en cualquier tipo de procesos de consulta previa. Nosotros consideramos de que la consulta previa, si tú quieres realizar un buen proceso de consulta previa, primero debes de apropiarte de él, no que otros te vengan a decir los tiempos. Debes de conocer incluso muchísimo más a tu comunidad, a tu entorno, porque a veces hay situaciones en donde tú no valoras muchísimas cosas del día a día, pero resulta que en estos procesos nos ayudan porque nos fortalecen. Los identificamos, y cuando los identificamos, los apropiamos, y después de habernos apropiado, pues lo utilizamos como herramienta para esa defensa de ese territorio. Tenemos que partir de ese hecho. Lo primero que hicimos con el proceso de consulta previa fue, primero, nosotros no éramos ni siquiera reconocidos como Consejo Afrodescendiente, que se llama Consejo Afrodescendiente de los Negros de Cañaveral. Nos tocó instaurar una tutela. En ese proceso de tutela fue negado en primera instancia. Posteriormente dijimos no nos parece, volvimos otra vez a apelar la decisión, y consideró el juez de que era necesario hacer una visita de inspección. Después de esa visita de inspección, pues dijeron sí,
tienen todas las herramientas, todos los elementos necesarios que establece la ley para considerarnos que son un consejo comunitario. Y por ende fuimos sujetos de derecho, y al ser sujetos de derecho tendríamos que hacer la consulta previa. Pero no ha sido una consulta previa fácil, no ha sido una consulta previa express, porque dentro del proceso del proyecto minero, de Best Oil Company, hay un área de influencia en donde tienen que consultar a 9 consejos comunitarios. De esos 9 consejos comunitarios, a 8 hicieron consultas previas express, en donde alrededor de 3 meses podían realizar una consulta. Nosotros no nos veíamos reflejados ahí. ¿Por qué no nos veíamos reflejados? Porque consideramos que era una decisión trascendental para nuestras comunidades. Y más que para nuestras comunidades, uno se ponía en nuestro propio caso. Y uno iba como que interiorizando cada vez más, no es para la comunidad, es para mi familia, no es para mi familia, es para mí, no, es para mis hijos, es para mis sobrinos. Y así fue que fuimos arraigándonos más en el concepto, y en el concepto de saber de qué era una consulta previa. Porque lamentablemente llegan a los escenarios, a los espacios, diciendo, no, aquí ustedes tienen que ser consultados, listo, ¿cuánto necesitan? ¿Cuánto quieren? Estas son las meriendas, estos son los tiempos que ustedes... Alto ahí, alto. Primero, dentro de ese proceso de fortalecimiento, lo que dijimos, wow, pero eso es como si tú entraras a tu casa, un invitado, nosotros somos amables, cariñosos, afectuosos, nos gusta la parranda, pero cuando decimos la parranda es una forma muy amena, muy ancestral, una forma de compartir, no es solamente de compartir vivencias, de compartir anécdotas, de arraigar nuestro sentir por la tierra, no es solamente el traguito, no es solamente escuchar los cantos de una guitarra, las notas de una guitarra. Entonces dijimos, si ellos vienen aquí, lo primero que deben hacer al menos es pedir permiso y que nosotros estemos de acuerdo. Eso es como si te llegan tocando a tu casita y tú puedes decir, ¿me prestas el baño? ¿Sí o no? Tú tienes esa decisión. Entonces tomamos la consulta previa como si son personas extrañas que llegan a nuestro territorio, en este caso a nuestra casa, y ellos deben de hacer como que un proceso de entrada, de socialización, y esto fue lo que hicimos. Pero para eso también teníamos que encontrar o realizar alianzas con quién, con organizaciones que hoy aquí estamos. Nosotros vimos a bien tener la capacidad, el entendimiento de poder dejarnos guiar, pero guiar de qué forma. No es que ellos nos determinen qué es lo que vamos a hacer, sino que nos dan pautas. Tenemos la posibilidad de poder absorber conocimiento, que creo que ha sido lo más importante en nuestro territorio, porque con ese proceso de absorber conocimiento, nosotros hemos podido estar aquí hoy haciendo ese tipo de incidencias, levantando la mano, gracias a CINET, a CAJAR, a CENSAR, al mismo AIDA y a otras organizaciones que definitivamente en el tiempo se han ido anexando porque ven en Cañaveral un proceso de fortaleza, un proceso serio, un proceso en donde las personas, voy a utilizar un término que realmente no me gusta, pero sí sé que muchos se identifican, donde existen muchos líderes que están muy conscientes de lo que quieren, y es definitivamente algo fácil, es la defensa de su territorio. ¿Y en qué se sintetiza eso? En que queremos seguir viviendo en Cañaveral tranquilito, no es más. Necesidades, sí, pero es que históricamente las hemos tenido, y hemos tenido la posibilidad a través del proceso de la agricultura de sacar a nuestros hijos a estudiar, ser economistas, ser doctores, porque hay doctores, ser cualquier tipo de profesión que allá los encuentren. Entonces, por Dios, ¿por qué no decía eso? ¿Por qué decía que llega un proyecto minero? Y retomo, porque es que me voy. En el proceso de consulta previa lo que hicimos fue aprender, conocer y decir, bueno, listo, ahora sí estamos preparados. Pero resulta que ese tiempo de preparación se fue un tiempo largo, pero un tiempo largo que a Best Oil Company y al Ministerio del Interior, porque lamentablemente también hay que decir eso, que nosotros batallábamos con la empresa, con una multinacional turca, pero a la vez con el Estado colombiano, que estaba representado por la ACP a través del Ministerio del Interior. Porque llegan a las comunidades, pues uno se siente, como dice Oscar, el presidente del consejo, no es que yo creo que ustedes vienen aquí a representar
no al Estado colombiano, porque nosotros hacemos parte del Estado colombiano. O sea, deberían de ser garantes de nuestros derechos, y ustedes vienen aquí a ser garantes de los derechos de los demás. Eso no puede seguir siendo. La consulta previa definitivamente es la opción que nosotros vemos para poder demostrar, a pesar de que en el proceso de consulta previa se dice que no se detiene ningún tipo de proyectos, pero nosotros consideramos de que sí se puede hacer, en el sentido de que tampoco es vinculante lo que podamos decir, lamentablemente, pero hay que seguir haciendo este tipo de incidencias, y nosotros tenemos que demostrar técnicamente, ambientalmente, pero sobre todo social y ancestralmente, que es el conocimiento más propio que nosotros tenemos, de que ese proyecto es inviable, que ese proyecto no se puede presentar en el territorio por diferentes situaciones. Incluso tenemos el reflejo, que es el cerrado. Por eso nosotros decimos que el Cañaveral, en un proceso de consulta previa, tiene que ser título. Quisieron aplicarnos un test de proporcionalidad en donde no había ningún tipo de causal para realizarlo. Y consideramos que históricamente no sabemos, no tenemos conocimiento en Colombia de que se haya reversado una decisión no fue judicial, una decisión de un test de proporcionalidad y que el juzgado haya dicho: lo siento, pero ustedes más bien le vulneraron los derechos a la comunidad de Cañaverales y tienen que ir a realizar el proceso de consulta previa. Por eso decimos, aquí estamos, La Guajira definitivamente merece dignidad, no es un territorio de sacrificio, y cada una de las personas que estamos aquí estamos siendo conscientes de que los procesos de consulta previa pues se tienen que manejar de otra forma diferente, no como el Estado y no como las empresas pretenden realizarlo, porque también, si nosotros queremos, puede ser una herramienta esencial y necesaria para detener este tipo de proyectos, porque ahí se puede ir encaminado a un consentimiento, que eso sí lo establece la ley, y en eso es que nosotros estamos enfilados, el Consejo Comunitario de Cañaverales.